Desde el mar, libertad, una referencia a la recuperación de las islas por parte de los ingleses. Y miren este cuadro lleno de cuestiones insultantes a los argentinos. Y acá un saludito. Me dejaron un mensajito acá. Hola amigos, mi nombre es Mauro Albarracín y miren dónde me encuentro. En la casa del gobernador. Acá se encuentra la actual gobernadora de las Islas Falklands, para ellos las Islas Malvinas para nosotros. Y pensar que el 2 de abril de 1982 en esta casa flameó la bandera argentina y los Royal Marine, los soldados ingleses, salían rendidos. Y hoy amigos vamos a hablar de cómo nos tratan los argentinos acá, cómo se vive en las Islas Malvinas hoy, qué particularidades tiene, cómo fue nuestra estadía en estos 6 días, casi 7 que estamos. Y bueno amigos, esto ya es el 6º día en Malvinas, o sea que ya acumulé la suficiente data como para hacer una reflexión sobre cómo es la vida acá, qué particularidades tiene las Islas Malvinas hoy en día, cómo nos tratan a nosotros, cómo se vive acá, que si está presente la guerra, no está presente. Llegamos desde Punta Arenas, como bien lo vieron en el video anterior. Lo que me pareció interesante y remarcable es que el vuelo de Punta Arenas acá, a pesar de ser súper caro, venía en un 30%, o sea, vacío. La parte de las últimas filas estaba completamente vacía y nada, no entendí por qué entonces era tan caro si la distancia es menos que ir de Buenos Aires a Mendoza. Desde Punta Arenas acá es menos que eso o igual, pero no es una distancia tan grande. Llegamos a las Malvinas, al aeropuerto Mount Pleasant, que es como el aeropuerto internacional que tienen, porque tienen otro acá en Puerto Argentino. Es la base militar que está acá en las Islas Malvinas. Es la base británica militar. Te reciben, te dan la bienvenida en una base militar. Y no es cualquier base militar, es una base gigante, es una ciudad, les diría. Igual que, creo que no sé si tendrá el mismo tamaño que Puerto Argentino, pero es un tamaño similar, es una locura. Te reciben con los aviones de Fuerza Aérea Británica. Vos entrás ahí, no te dejan grabar nada por dentro. Es realmente como una bienvenida para decirte, mira, flaco, estás entrando en territorio británico, no te hagas el vivo. Y de verdad me flasheó porque era una base que no solamente se parecía que iba por arriba, sino que parecía que iba por abajo. También hay muchos hangares. Después nos enteramos que bueno, ahí también hay cine, hay teatro, hay lugares para comer. Es como una ciudad para los militares. Pero tranquilamente gente con esa base no pueden. Ahí entendés por qué pelean por estas islas. Porque tienen que justificar esa base. Que si quieren, de verdad, yo no quiero ser, es la más grande de Latinoamérica, no quiero ser exagerado, pero si quieren nos pueden invadir, muchachos, porque es gigante. Bueno, del aeropuerto a la ciudad, Puerto Argentino, Puerto Stanley, como le dicen ellos, hay 50 kilómetros. Y ahí tomás real dimensión de lo inmensas que son las Malvinas, porque uno lo ve en los mapas, lo ve en los documentales y dice, son 2 islitas chiquitas, las hacés caminando en un día, las recorres todas. No, gente, son inmensas estas islas, son muy grandes y ahí tomás dimensión de todos los movimientos que tuvieron que hacer los soldados de ambos bandos y lo inmenso que es. O sea, uno lo ve y dice, pero mirá el horizonte para allá, no se ve el mar así nomás, está lejos. Uno dice, bueno, pero en el mapa parece que está la base militar y Stanley en un tirón, y no, son 50 kilómetros. Y bueno, en esos 50 kilómetros ves, lo que más me flashó, ver las ovejas, que no hay tantas, pensé que iba a haber más, pero las ovejas, ¿no? De todas las películas, representaciones de la guerra, ¿no? Ovejas por todos lados. Es tan importante el símbolo de la abeja que en la bandera isleña, la de las Falklands, está la bandera inglesa y un escudo y una oveja. O sea, es muy importante para ellos el símbolo de la abeja. Y por supuesto, hacer un lugar británico se maneja por la izquierda, como en Londres, por ejemplo, se maneja de este lado y se maneja por la derecha, pero se va por la izquierda. Algo que de verdad me impactó, que apenas llegué, es empezar a ver el logo de las Malvinas con insignias británicas, porque uno lo ve en la escuela, lo ve en los murales, lo ve en el arte, en las banderas, ¿no? Lo ve en las camisetas de fútbol, en el billete de 50, y lo tiene totalmente arraigado a la argentinidad, a las Islas Malvinas, lo tiene muy asociado al argentino, y de repente venís a un lugar donde las Islas Malvinas se ven hiperarchibritánicas,
con toda la estructura, con esa cuestión así fálica de la guerra bélico, de la bandera de la corona inglesa. Y eso de verdad digo, ¡fua! Ahí tomé real dimensión, con esas cosas tomo real dimensión de dónde estoy parado, ¿no? Que es un lugar que si bien nos pertenece, creo que nos corresponde la soberanía en este lugar, en este momento es de otros. Y eso me puso un poquito los pelos de punta. Stanley es un lugar, es una ciudad que para mí es mucho más grande de lo que pensaba. No les digo que es la megalópolis más grande que vi en mi vida, ni por asomo, pero es más grande de lo que uno piensa, ¿no? Y por supuesto creo que los censos están atrasados, que acá no hay 3.000 personas, 3.400 personas como dice internet, sino que hay muchas más habitantes. Creo que no se tiene en cuenta todos los extranjeros que vienen a trabajar acá, ¿no? Que hay 34 nacionalidades, muchos filipinos, muchos santalenos, muchos chilenos, también hay peruanos, uruguayos, hay argentinos, para los que me preguntaron, sí, hay argentinos, pero bueno, ustedes me entienden, para estar acá tenés que aceptar que son inglesas. No lo juzgo, pero bueno, sí hay muchas más personas de lo que uno esperaba, ¿no? Al menos yo. Creo que capaz que esos 3.300 que figuran en internet del censo del 2006 son los isleños con muchas generaciones acá, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Hay muchísimas casas, las casas son caserones enormes, y para que haya esa cantidad de 3.000 y pico tendría que vivir uno por cada casa, y lo dudo que sea así porque yo creo que vive más gente en cada casa y no dudo que hay más. Es una franquicia británica, así, a secas, es una franquicia británica que tiene todo el aspecto de simulación, tiene todo el aspecto inglés, es todo prolijo, es todo pulcro, es todo limpio. Es así, es Inglaterra. Aparte a veces se pone medio así nublado como está en este momento y parece Londres más aún. También quiero marcar que son unas islas, hay un paisaje único, es una geografía que no recuerdo haber visto, porque digo, se parece un poco a Tandil, pero a la vez son mucho más la cantidad de montes, son mucho más numerosos los montes acá. El clima es muy cambiante, es muy parecido a lo que es Ushuaia, que te cambia cada 5 minutos, llueve, sale el sol, cae nieve, así que súper cambiante, pero es hermoso, son hermosas las islas, y cuando hay una temperatura agradable, no sé, 15, 20 grados, y hay una pequeña brisa, te hace sentir como que estás en el paraíso, de verdad. Esto que hicimos para venir acá nos obliga a quedarnos 7 días, porque salen todos los sábados un vuelo hacia Punta Arenas, Chile. Pero hay otros vuelos entre semanas que van a Inglaterra. Son aviones de la Fuerza Aérea Británica, paran, hacen una escala en África y se van para el Reino Unido. Tienen comunicación con ellos, no es solamente vuelos a Chile, no hay de ninguna manera otra opción. De verdad, gente, para mí es un lugar que si bien es lindo, tiene calidad de vida, es un lugar muy duro para vivir. ¿Por qué? Primero, el clima es muy hostil. Segundo, no hay una gran oferta cultural. En la noche no vas a encontrar muy buenas cosas. Inglaterra, los ingleses no se caracterizan por tener la mejor gastronomía del mundo de ninguna manera, o sea que no hay muchos restaurantes donde se coma como loco. Nosotros fuimos a un lugar, recuerdo que pagamos un montón de plata y me dieron un puchero literalmente, por un montón de plata. No es un lugar copado, muy simple para vivir. Hay que tener una vida simple, pero también hay que saber vivir en este lugar. Y lo loco es que nos contaban que todos los isleños, que no les gusta que le digan kelper, porque kelper, me enteré acá que es un peyorativo que le dicen los ingleses. Kelper es como un alga que está en el mar acá. Entonces, como despectivamente le dicen kelpers, pero en realidad son isleños, son gente de las Falklands. Y créame, gente, no es para nada barato. Acá se usa la libra esterlina o una libra especial de los isleños. Y el viaje en total, lo que nos salió a nosotros, para que se den una idea, hubiéramos gastado lo mismo para ir a Nueva York. Para que se den una idea de lo caro que es, a pesar de estar a 400, 500 kilómetros de nuestro territorio. Es nuestro territorio, porque no quiero que me rompan los huevos en los comentarios diciendo, son Argentina, ¿cómo vas a decir eso? Uno está tan acá metido en este mundo que a veces se olvida que están en Argentina, porque es completamente distinto. La gente habla en inglés, es completamente distinto, la estética es otra, no se siente. Sepan disculparme si se me escapa eso, no es lo que pienso, es la realidad que veo, ¿no? Hay drogas acá, gente.
Si bien no hay estupefacientes, es ilegal fumarse una marihuana, y más, ya lo vamos a hablar, si sos extranjero, y el alcohol es bastante caro también. Hay una droga y la tengo en mi bolsillo. Miren lo que es. ¿Ven lo que es? Es un pack de internet por 1 hora. Porque esto es una bolsa de droga por lo caro que es. Las conexiones en internet, gente. Yo tuve que retrasar todos estos videos que están viendo ahora 1 semana. Seguramente cuando estén viendo esto yo ya esté de regreso a la Argentina. Y es algo que había previsto, pero no creí que iba a ser tan duro. O sea, uno viene acá y no puede conseguir una buena conexión de internet. Puede llegar a tener, en el lugar donde estamos parando, que es acá al frente, puede llegar a pagar, no sé, por 20 gigas, 30 libras por 20 gigas, algo así, estoy diciendo barato. Después venden estas cosas que son por hora. Puede ir a los hoteles, en ningún lado, no existe el concepto de wifi gratis, no existe. Solo los isleños tienen una buena conexión de internet. No nos dijeron mucha data sobre cómo es, pero básicamente tenés que vivir acá para tener una buena conexión de internet. Subir un video, olvídate, no hay chance de subir un video en YouTube. Para subir una historia nos tenemos que gastar todos los datos acá y tarda más o menos literalmente 5 minutos en subir una historia. Nada, es un poco un detox, lo estamos tomando como, bueno, salgámonos un poco del mundo del internet y disfrutemos la vida, pero a la vez queremos trabajar para amortizar estos gastos, que es nuestro trabajo, y la verdad que es insostenible. No sé cómo vamos a hacer para seguir pagando tanto internet. Y en los supermercados yo me preguntaba cómo serán, porque tienen que tener productos argentinos, estamos al lado, o sea, no puede ser que no tengan productos argentinos. Sino la verdad que el 90% de las cosas de los supermercados son de UK, como dicen ellos, de Reino Unido. Vienen todo de ahí, vienen todas las cosas de ahí, son productos de ahí, están todo en inglés. Hay algunas cosas chilenas y productos argentinos solamente encontramos vinos. Lo único argentino que puedes llegar a encontrar son los vinos. Y adivinen dónde está. Bien abajo, papá. Verduras son horribles, las frutas hay muy poco. Y bueno, es producto de esto, de que hablábamos con algunos isleños que decían, le preguntábamos, pero ¿por qué no comercian con Argentina y pueden obtener muchas más cosas, como por ejemplo el internet? Porque si hubiera un acuerdo con Argentina, podrían tener, no sé, en vez de satelital, algo mejor, no sé, una manera la solucionarían y tendrían una conexión a la web mejor. Al igual que los productos del supermercado, tendrían más frutas, tendrían un montón de cosas más. Pero ¿qué pasa? Le te dicen, no, porque siempre Argentina que queremos hacer algo de eso, quiere sacarnos algo a cambio. O sea, lo que quieren decir es que Argentina siempre quiere negociar. Y me parece justo, o sea, yo te doy algo, vos me das otra cosa. Ellos no, sin ningún acuerdo, así, vendeme las cosas y dámela y no te doy nada. Pero vamos a lo que anuncié en el título del video. ¿Cómo tratan a los argentinos en las Islas Malvinas hoy? Hay que dividirlo en dos. Ya de por sí, como le dije, son gente que vive en una isla súper aislado, son particulares. Vamos con el más positivo. El positivo es el que no nos ama, no nos quiere, pero entiende el negocio. Entiende que los que más van a venir acá y los que más interesados están en venir a las Islas Malvinas son los argentinos. Entonces, ellos no son tus amigos, no te van a decir, vení a comer a mi casa, te invito. No va a pasar eso, pero entienden que uno viene a gastar dinero acá, que uno viene a poner sus moneditas acá y que a ellos les beneficia, ¿no? Porque el alquiler de este lugar no fue para nada barato. La comida es para nada barata. Acá se usan libras. Lo único que tenemos a favor, como les dije, es que no nos cobran los impuestos del país porque Argentina reclama este territorio. Entonces lo toma como un país, como parte del país. Bueno, esas personas no te tratan mal, pero te tratan con respeto y seco porque saben que pueden ganar dinero con vos. Pero estas personas, y el otro grupo también, pero estas personas también lo incluyen, tienen como una cuestión conspiranoica, que están como bueno, un poco traumados, los entiendo. La recuperación argentina de 1982, para ellos la invasión, están un poco traumados por eso y tienen como la cabeza de
no nos dejan ir a Argentina, como que unos te dicen, no, fui y no me dejaron entrar, y después otros dicen, no, sí fue aquel y no pasó nada. Creen que si un avión pasa por el espacio aéreo argentino se lo van a bajar. Creen que hay grupos comandos que mandan a desestabilizar acá, como si tuviéramos presupuesto para eso. Tiene como esa cuestión conspiranoica de que Argentina está inminente a invadir las islas de nuevo. Pero en sí entienden que hacen plata con vos y te van a respetar, como los dueños de esta casa. Pero pasemos al segundo grupo, y creo yo el más interesante y el que no creí que iba a ver tan evidente, que son los anti-argentinos. No les gusta que vengamos acá, no nos tratan bien, están resentidos por todo lo que pasó, y hasta tienen un despectivo hacia los argentinos, y son totalmente racistas, no solamente con los argentinos, porque con los sudamericanos directamente, pero con los argentinos principalmente está todo mal, y como les digo, tienen un despectivo para referirse de manera peyorativa hacia los argentinos. Argis, cuando te dicen Argi es que sos un argentino de mierda. Y a todos, por ejemplo, hacen chistes, como la gente que hace turismo con argentinos le dicen los Argi lovers, amantes de argentinos. Y ustedes dirán, estás exagerando, Mauro, no te tratan mal. No te tratan mal, no los ves mucho, pero sí dejan mensajes, ¿no? Por toda la ciudad ves carteles que dicen que argentinos serán bienvenidos cuando renuncien al reclamo de la soberanía y aceptemos su determinación. En el centro de Stanley, Puerto Argentino, hay un negocio que te recibe con un mensaje para nosotros los argentinos, que dice que vamos a ser bienvenidos siempre y cuando renunciemos al reclamo de la soberanía y aceptemos su determinación de pertenecer a la corona británica. Este está particularmente en el centro, pero hay un montón por toda la ciudad. Carteles de ese tipo por todos lados, banderas puestas en todos lados diciendo estos son las Malvinas, mantén la calma, esto es Gran Bretaña, ¿no? En el lugar donde verdaderamente se ve sin vueltas que está todo mal es en la noche, en los bares, en los lugares de borrachos. Hay lugares donde podemos ir y lugares donde no se puede ir, porque son realmente discriminadores y racistas. Inclusive hace un tiempo, no sé si hubo una bajada de línea o algo, eso se calmó porque en un momento había lugares donde no te dejaban entrar si hablabas español, donde había muchas cosas anti-argentinas, ¿no? Y nosotros logramos ir a uno que se llama el Victory Bar, que nos habían dicho que era un lugar tradicional, y en principio fuimos, mis amigos hablan mucho mejor inglés que yo, tomamos una gaseosa, ¿no? Porque, no sé, fuimos a tomar algo para justificar los gastos, y ahí vimos la primer cosa que nos dolió bastante. En ese lugar encontramos muchas cosas anti-argentinas, pero sobre todo un cuadro en el que se ve toda la flota británica entrando con Margaret Thatcher gigante, los soldados súper profesionales viniendo a recuperar las Malvinas, y los argentinos con tez oscura en las trincheras y con un chiste más o menos diciendo como que el código que británico era síganse pajeando, cosas así, como que los argentinos eran unos vagos que estaban tirados en las trincheras, ¿no? Un cuadro totalmente despectivo. Bueno, como les dije, días antes fuimos a ese bar y había pasado el baño yo, y no había ninguna señal, no había ningún insulto, que se hablaba de que en ese baño había un cuadro de Galtieri para mear y demás, pero en el baño, ¿no? Bien despectivo. Igual nadie quiere a Galtieri, ¿no? Ni los nuestros ni los de ellos, pero ellos, no sé, lo tendrían como un insulto. Como les digo, vimos ese cuadro, nos fuimos, lo subimos, lo explicamos en internet, y a partir de ese día el trato fue mucho más rústico. Pero ayer volví a dar una caminata larga y pasé por ese bar, dije, bueno, voy a pasar por acá porque estoy cagado de frío, me voy a tomar algo, y paso al baño. Entonces el baño, como está afuera, paso primero por el baño, y cuando entro veo que en el espejo, en el lugar donde nos lavamos las manos, había con fibrón escrito Argentina igual a mierda. Me dejaron un mensajito acá. Eso no estaba el día anterior, chequeadísimo que no estaba, y nos pusieron eso a raíz de todo lo que subimos, que no fue una provocación para mí, sino simplemente explicar lo que decía el cuadro y mostrar los carteles que son anti-argentinos. O sea, ellos están enterados que estamos acá, no les gusta nuestra presencia. A partir de que se enteraron que éramos argentinos, se empezaron a tratar súper mal. Pero bueno, como les digo, más allá de los bares, la vida nocturna, el trato es bueno. No podemos decir que la mayoría nos trató mal, sino que te tratan de una manera distante, seca
y en esos lugares específicos directamente mal o no te tratan. Y vuelvo con algunos datos para explicar que no es fácil estar acá. Hay muchos ingleses que vienen a trabajar por temporada, porque pagan bien, obviamente, es un lugar donde se paga bien todos los trabajos. Es más, los chilenos vienen por eso, ¿no? Yo no les caigo a ellos porque es un lugar muy cercano de su país, donde pueden hacer guita, y no les caigo, pero vienen muchos ingleses por temporada y es un lugar, como les digo, a pesar de todo lo que les dije, es duro y además, para que tengan en cuenta, es un lugar de varones. Algunos dicen 1 cada 5, otros dicen 1 cada 7, pero pongamos 1,5, 1 cada 5. Hay una mujer cada 5 hombres, o sea, levantarse una chica acá, estar con una chica acá, conocer una persona, formar una pareja, lo que sea, es muy difícil. ¿Qué reflexión tengo yo con respecto a los isleños? ¿Qué reflexión tengo yo con respecto a la soberanía y demás? Yo creo que las Islas Malvinas son argentinas, nos corresponde completamente el control sobre estas islas y que los isleños son una sociedad plantada y primero hay que entenderlos, creo yo, ¿no? Ellos obviamente van a elegir ser británicos. Imagínense, acá el sueldo más bajo, el que menos dinero gana, descontándole todos los impuestos, gana 1.300 libras. Es una locura. Pero yo creo que para recuperar las Malvinas algún día hay que entender que ellos son británicos, su aspecto es británico, hablan otro idioma, su cara son rubios, tienen los dientes así como los ingleses. Pero para poder algún día recuperar las islas hay que entender primero eso, ofrecerle una buena opción. No les digo ofrecerle 1.300 libras de sueldo mínimo, pero aunque sea algo que les parezca tentador, hacerles el abrazo del oso, decir, bueno, empezar a ofrecerles salud, educación, más vuelos. Cuando haya tanta mezcla va a ser inevitable que sea terminado de argentinos. Yo reivindico y valoro como nada lo que llevan nuestros soldados, pero creo que la guerra fue algo que nos afectó más a nosotros que a ellos, porque ellos ven en la guerra de Malvinas su guerra de independencia, su liberación, su independización. Los isleños sienten que haya respondido la corona británica por ellos, que hayan movilizado toda esa flota por ellos, les reafirmó el sentimiento británico y patriótico, porque antes de la guerra el comercio, el intercambio que había con Argentina era mucho mayor. Había una generación de isleños que hablaba español también. Estábamos mucho más cerca de recuperarlas que después de la guerra. Por supuesto, reivindico completamente y en este canal va a haber videos recorriendo los campos donde hubo las principales batallas de la guerra de Malvinas y para eso vinimos. Pero digo, la guerra nos afectó muchísimo más a nosotros, nos alejó más de las islas, más que acercarnos y eso es una pena. Nada, gente, espero que les haya gustado este video. Va a haber un montón de contenido con respecto a las islas. Síganme, Mauro Albarracín, en Instagram, Mauro Leza en TikTok. Va a haber más contenido, como les digo, en el canal secundario también. Bueno, estas fueron mis impresiones en la semana que pasé acá en Malvinas. Y créanme que de los viajes más particulares y sentimentales que hice alguna vez. Nos vemos en la próxima.